¿Qué tal? ¿Cómo están? En este momento me tocó a mí exponer eh, el corpus como discurso. Eh, Mi nombre es Mario Alberto Chacón Muñoz y mi ponencia está basado en el discurso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Iniciamos. Cabe mencionar que esto es una exposición final del semestre de la asignatura de análisis del discurso. Los objetivos de la presente investigación es identificar los componentes que rodean al discurso que hacen comprensible su contenido, su cometido y su efecto, como por ejemplo el contexto, en qué contexto fue dicho, en qué contexto fue expuesto este discurso, cuál es el asunto o tema del que trata, quiénes son los agentes que están implicados, qué recursos lingüísticos está utilizando, su argumentación y las técnicas de persuasión empleadas. Como les había mencionado, el corpus es el discurso del en ese tiempo candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta, el cual fue expuesto en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994. Comenzando o partiendo de qué es el discurso. El discurso es un enunciado, conjunto de enunciados que expresa de forma escrita o oral un pensamiento o razonamiento. Es una expresión oral sobre un asunto determinado, pronunciado ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político. ¿Por qué decimos que el discurso o el corpus elegido puede ser considerado discurso? Porque está compuesto por enunciados que mantienen coherencia dentro de un contexto determinado, en este caso un discurso político, que tiene una comunicación ordenada, que es dinámico y es un reflejo de las condiciones externas del hablante, como la influencia en la cultura, los factores sociolingüísticos, etc. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es una forma de comunicarse, una forma de expresar lo que se piensa, lo que se siente. Los enunciados son pronunciados por sujetos. Por un lado está el enunciador, que es el que expresa, y el enunciatario, el que recibe este discurso, el que escucha el discurso o el que interactúa con el discurso. Los enunciados se producen en un tiempo y en un lugar específico, en un contexto específico. ¿Qué género discursivo es? Pues es un discurso político, de acuerdo a lo que nos comenta Mikhail Bakhtin. Surge en condiciones de la comunicación cultural más compleja, más desarrollada y organizada. Los discursos políticos tienen una particularidad, es que están representados por una serie de características estructuradas. El discurso de un orador político se considera un tipo de influencia social y un fenómeno político, así como una forma de comunicación. El discurso político de cualquier orador no es solo una pronunciación competente y bien dirigida. Un político de éxito a la hora de construir un discurso debe tener en su bagaje las características y los principios de esta ciencia, como son psicológico, lingüístico, retórico. Por ahí se menciona en el discurso: es la hora de hacer justicia, es la hora de nuevas oportunidades, es la forma en que un discurso político suele caracterizarse, ¿no? Por persuadir, por utilizar frases que llaman la atención del oyente, en este caso el pueblo. ¿En qué esfera de la vida social se origina? La situación económica, más que nada, surge a partir de las necesidades del pueblo mexicano, a partir de la indiferencia de los anteriores gobiernos, etc. Se menciona por ahí en el discurso: me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios, de las nuevas demandas, el México de las esperanzas, el que exige respuesta, el que no puede esperar. Se basa en las necesidades. Ese es el primer punto que se menciona en este discurso. ¿Quién es el emisor? El licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. El receptor en el pueblo de México, los que estaban presentes, los asistentes, incluso los televidentes. ¿Qué propósito se cumple con ese discurso en tanto práctica social? Bueno, el lenguaje social puede ser definido como un discurso propio de un estrato específico de la sociedad, que puede ser profesional,
en el ámbito profesional o en un grupo de las mismas edades, dentro de un sistema social dado en un tiempo específico. Los propósitos de esto sería reconocer el mal desempeño de los gobiernos anteriores. Ese es el propósito que cumple el discurso, aceptar que los gobiernos anteriores han sido nefastos, sin embargo, han sido del mismo partido político de este candidato, y entonces trata de deslindar de alguna manera al partido con la mala administración de presidentes que habían salido del mismo. Comenta en el discurso: México no quiere aventuras políticas, México no quiere saltos al vacío, México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. Trata de desligarse, de decir somos los mismos pero no somos los mismos, o no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Categorías de enunciación lo emite el licenciado Luis Manuel Colosio Murrieta para el pueblo de México el 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Deixis. ¿Qué son los deícticos? Deícticos son palabras que semánticamente pueden ser entendidas a perfección, como por ejemplo el pronombre yo, el pronombre mí, aquí, allí, ahora. Son palabras que semánticamente no entendemos, denotan tiempo, denotan lugar o denotan persona. Sin embargo, si queremos entenderlas más a fondo sin un contexto, es imposible. Son palabras que necesitan de un contexto para saber de qué se trata. Por ejemplo, una de las deixis o de los deícticos del discurso es: aquí está el PRI con su fuerza, aquí está el PRI con sus organizaciones. En esta hora la fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la nación. Son palabras que se repiten a menudo, que se mencionan constantemente. Más adelante vamos a analizar las repeticiones de estas palabras, frases, pronombres, etc. La dialogicidad discursiva. Uno de los grandes aportes de Bakhtin fue el dialogismo. ¿Qué es el dialogismo? Es una figura retórica consistente en poner en forma de diálogo las ideas o sentimientos atribuidos a los personajes, o en presentar a una persona en diálogo consigo mismo. En otras palabras, es crear un diálogo dentro del discurso, crear un diálogo donde hay un emisor, un receptor que a la vez se vuelven, intercambian papeles. Pues uno de los momentos dialógicos del discurso de Colosio es al final, cuando él exclama que viva el PRI, que viva México, y el pueblo responde con frases como viva el PRI, viva México, etc. Es el momento dialógico del discurso. La polifonía discursiva. ¿Qué es la polifonía? Dice Bakhtin que es la pluralidad de voces. Son cuando en un discurso podemos ver varias voces, o como si diversas autores estuvieran hablando acerca de un mismo tema. Esto se puede ver en un discurso cuando citamos textualmente, cuando parafraseamos palabras de otro autor, cuando leemos citas de otro autor, o cuando el ponente, en este caso, pareciera ser dos personas diferentes, pareciera ver las cosas desde diferente perspectiva o diferente óptica. Por ejemplo, un momento polifónico en el discurso de Colosio es cuando dice: yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen, he visto un campo empobrecido, endeudado, etc., enfocándose en cosas negativas, cosas malas que suceden. Y posteriormente dice: pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos, y se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. O sea, en un momento está hablando de lo negativo, de lo malo, y de pronto está hablando de lo bueno, de lo positivo. Ahí existe una polifonía, diferentes puntos de vista, diferentes ópticas. Aserción. ¿Qué es la aserción o aseveración? Pues es cuando el ponente menciona algo con mucho ímpetu, con mucha seguridad de lo que está diciendo. Por ejemplo, dice: aquí está el PRI con su fuerza, aquí está el PRI con sus organizaciones, está con su militancia,
está con la sensibilidad de sus mujeres, etcétera, habla con mucha seguridad, y eso es muy importante al momento de dar un discurso, ya que se trata de persuadir, de convencer, y el primer convencido debe ser el ponente, o al menos eso debe demostrar que está convencido de lo que está diciendo, está seguro de lo que está diciendo. Intimación son frases más coercitivas, donde se da indicaciones de lo que se debe y se tiene que hacer de manera imperativa. Por ejemplo, dice en el discurso: debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos. Manifiesto mi más profundo compromiso con Chiapas, por eso debemos escuchar todas las voces, no debemos admitir que nadie monopolice el sentimiento chiapaneco. Son frases un poco más fuertes. Valoraciones negativas y positivas, pues es cuando el autor de alguna manera habla cosas buenas, cosas malas, de acuerdo al tema que se esté tratando. Y dice en el discurso: yo veo un México con hambre, con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen la ley, quienes deberían de servirla, etcétera, de hombres y mujeres afligidos por abuso de autoridad o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Y por otra parte dice: desde aquí manifiesto mi reconocimiento al ejército mexicano por su patriotismo, lealtad, entrega en la defensa del interés y la unidad nacionales. En fin, se enfoca en lo malo, se enfoca en lo bueno, hablando de la situación del país en ese entonces. Expresiones de deseo, pues son expresiones donde el autor habla un poco más, vamos a decirle así, lo que él desea, lo que él siente. Dice: con firmeza, convicción y plena confianza declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Por otra parte dice: queremos un México unido, queremos un México fuerte, queremos un México soberano, un México de libertades, un México con paz, porque son amplios los cauces de la democracia y de la justicia. Momentos de certeza, duda o probabilidad, que también pueden existir en un discurso. Dice, por ejemplo: hoy estamos ante una auténtica competencia, el gobierno no nos dará el triunfo vendrá de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Habla con mucha seguridad. Como habíamos dicho, eso es muy importante en el momento de en este caso, dar un discurso, o en nuestra situación como docentes, estar seguro de lo que estamos diciendo para poder causar un mayor impacto. Somos la opción capaz de conservar lo que ha tenido éxito, y somos la opción de encontrar nuevos caminos de solución para los problemas pendientes. Modalidad del mensaje: pasivación. La pasivación es algo muy común, y más en este tipo de discursos. La pasivación no es otra cosa que cuando tratamos asuntos fuertes, asuntos delicados, pero la forma en que lo decimos hace que se escuche más suave, sin herir sentimientos o susceptibilidades. En este caso el discurso era muy fuerte, el mensaje era muy fuerte, las verdades que se aceptaban eran muy fuertes, y pues él tenía que suavizar de alguna manera lo que estaba diciendo para no pues afectar a su partido. Dice: cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política, ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante la contienda política, ante la contienda electoral, el PRI del gobierno solo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. No queremos ni concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley. Los rumores eran muy fuertes de que en anteriores administraciones o campañas se habían hecho fraudes electorales y muchas otras cosas. Entonces, de alguna manera, él estaba diciendo: no queremos que vuelvan a hacer lo mismo, lo que ya han hecho. Estaba tratando de suavizar. Esto se llama pasivación. Por último, tenemos una gráfica con las diéxis, pronombres y frases más mencionadas durante el discurso. Aquí está el PRI, aparece 9 veces. Yo veo un México, aparece 13 veces. Es la hora de 40 veces. México no quiere 3 veces. Reformar el poder 7 veces. La palabra cambio aparece 25 veces. Hemos
aparece 9 veces. La palabra México nada más aparece 56 veces. La palabra PRI aparece 23 veces. 9 la palabra queremos. Al hacer este análisis con esta estadística, nosotros podemos observar o analizar hacia dónde va el rumbo de este discurso, qué es lo que se pretende con este discurso, en dónde es donde hace mayor énfasis el ponente. Y pues al ser un discurso político sabemos cuáles son las intenciones, ¿no? Entonces por eso es muy importante este tipo de análisis, estas gráficas, porque nos indican cuál es la finalidad, el objetivo del discurso. Demagogia, ¿dónde? Bueno, pues ya sabremos, ¿no? Y estas son las referencias y esta ha sido mi participación. Agradezco por su atención, que estén bien.